días y gracias por el favor de seguirnos cada mañana en este magnífico martes 21 de agosto del año 2018. Buenos días, Alexander, ¿cómo estás? Buen día, compañera. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo le amanece? El día de ayer hubo en varios momentos pequeñas lluvias que se interrumpían. Unos chubascos, sí. Y de nuevo el sol se apoderaba, ¿no?, del escenario, y entonces era como una pugna entre esa lluvia que quería entrar, el sol que no la dejaba, y entonces de repente llovía, se volvía a escampar como si no hubiese pasado nada, y luego retornaba la lluvia. Pero qué bueno que la temperatura en pleno mes de agosto ha descendido lo suficiente, sí, como para ser el mes más caluroso del año, porque siempre ha sido así, ha predominado, sin embargo no ha hecho el calor tan intenso que nos acostumbramos nosotros a recibir para esta época. Ayer yo vi un informe meteorológico internacional que dice que el fenómeno este del Niño se está gestando en un 50% ya, y que en esta zona del planeta habrá una sequía por lo menos hasta marzo del año que viene. O sea que y yo vi que viene de que una vaguada por ahí, pero de acuerdo a ese informe, en esta zona no va a llover hasta después del primer trimestre del próximo año. Y fíjate que ayer me decía alguien, me comentaba alguien que vive en Miami, que está haciendo un calor intenso en Miami, un calor infernal, la verdad. Y sin embargo aquí, y vi también aquí estamos muy bien. Sí, en el Atlántico. O sea que esa sequía de la que se habla podrá ser para otras partes, pero para República Dominicana no lo estamos sintiendo. Por ahí por donde Brito tiene su finquita, por ahí llueve casi todos los días. Exactamente, donde no llueve, di que en San Juan. Sí. Dije que está seco eso, que hay una sequía terrible. Yo vi también hace unos días un informe meteorológico que decía que en el Atlántico hay una corriente de agua fría que ha sorprendido a los científicos, porque eso no se estila en esta temporada del año, una corriente de agua fría a ese nivel. Incluso andaban averiguando qué la estaba propiciando. Realmente la temperatura anda, el clima en sentido general anda un tanto extraño. Eso tiene que ver con el maltrato que nosotros los humanos le hemos dado al planeta también, donde hemos dislocado. Lo hemos depredado. Sí, depredado, porque somos los peores depredadores de la humanidad, de todo lo que es ser vivo. Somos terriblemente la modernidad depredadores. Y el desarrollo ha sido a la vez. Y además de que somos predominantes en el planeta Tierra, los humanos somos predominantes. Decía Stephen Hawking que a la humanidad le quedan por lo menos 200 años en este planeta. Si seguimos por el camino que hemos estado forjando, él tiene razón. Si los países más desarrollados y los que más contaminan este planeta no hacen mayores compromisos de ejercer una economía más verde, de producir las riquezas que se deban de producir sin comprometer a la madre naturaleza, hasta que no haya ese compromiso de parte de estos hombres y mujeres que viven del mundo empresarial, bueno, pues entonces el mundo está amenazado. Y el compromiso tiene que venir de la parte política. Es la nación como tal, son los países y quienes toman las decisiones los que deben de conducir hacia allá. Pero y dice Mr. Peluca, dice Mr. Peluca que lo del cambio climático eso son cuentos chinos. Imagínate tú, ese Hipólito le quedó chiquito.
Para que tú veas cómo son las cosas de la vida. Ay, Dios mío. Bueno, a Trump le tienen tantos nombres, pero uno de los que predomina es ese, porque él con su pelo tiene un problema serio. Ese pelo tiene que estar completamente terso así. Oh, Dios mío. Son de las cosas, esas son vanidades, esos son... A veces son complejos que tiene la gente. Claro, son complejos que inciden, o sea, que se reflejan, pero que son carencias, que son parte de las emociones, de los temas emocionales que le afectan al individuo y que pueden ser carencias que vienen desde el hogar, desde muy niños, y que superarlas se le hace totalmente difícil y a veces imposible. Aunque te haya criado en una cuna de oro. No, ahí es que más problemas hay. Ahí es que más problemas hay. Esos hogares disfuncionales. Yo, de verdad, mira, yo siempre le digo a mis hijos, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Por qué? Porque las madres, los padres, en mi caso, las mapás, debemos de cuidar con quién se juntan nuestros hijos. Desde que yo veo un movimiento rarito, inmediatamente yo me meto, yo no tengo que ver. Y justamente le decía a uno de mis hijos en estos días que andaba ahí con una jovencita, como que le gustaba mucho doblar el codo, empinar el codo, tomar bebidas alcohólicas. Y se lo dije, yo le dije, mira, esa niña viene de un hogar disfuncional. Es lo primero. Tú tienes que ver, porque hay que averiguar cuál es la familia y de dónde viene. Una familia donde el padre era gay. En el fondo era pájaro, ¿verdad? Era gay. Y se casó. Luego, por supuesto, se divorciaron. Una madre que se la pasaba fuera del país todo el tiempo. Y que tenía entonces ese sentido de culpa y quería de algún modo compensarle a la hija su ausencia en el hogar y dejarla con un padre que sabíamos muy bien que era gay. Entonces, ¿qué puede salir? Y la madre, como no podía estar, entonces se convirtió en una espiadora. Ella espiaba a su hija a través de intervenir el teléfono y su computadora, y la niña no tenía una vida privada, y en muchos momentos ella, como veía las conversaciones de la niña con sus amiguitos, con el noviecito, que si le mandaba una foto medio exótica, medio sexy, todas esas cosas afectaron a esa niña. ¿Qué podemos esperar de la niña? Abandonó la escuela de su universidad, ¿verdad? No voy a decir, pero es una niña que tiene miles de frustraciones. Entonces, ok, tú te apenas de todo eso, pero tú no puedes permitir que una niña con todos esos problemas esté andando más de lo normal con tu hijo. Y mire, aquí la próxima vez que venga la voy a botar de la casa. Ah, no, porque hay que ser drástico. O sea, hay que cuidar siempre con quién tú te juntas, con quién tú compartes, porque los amigos influyen tanto, pero tanto, que a veces hasta los ademanes de los amigos lo copiamos. Es imposible tú no hacerle las frases que utiliza, hasta el modo en que se sientan, hablan. Algunas conductas. Las influencias, porque es que eso es como el dominicano, mira, y no hay una cosa que se deje influir más que el dominicano. El dominicano se va a Puerto Rico y a la semana viene hablando, oye, nene, pero mira, y yo no te dije, Anthony. Pero tú lo hiciste muy bien. Entonces, cuando eso es como en España, oye, tú te vas a España, bueno, pero tío, es que tú no estás viendo. Entonces, oye, vale. Entonces, yo estuve en Madrid, cuando estuve en Madrid en un trabajo que estaba haciendo, y me encuentro con una dominicana y la niña habla... bueno, que nació, parece ser, en España. Y le digo yo, ¿y tú naciste aquí? Dice, no, pues ya yo tengo 2 años acá. Y yo,
El dominicano es así, porque el dominicano, 2 años y ya la muchacha hablaba con todo ese acento de los españoles. Eso es para que tú veas el nivel de influencia y cómo, sobre todo el dominicano, se deja influir de una manera esos cantaditos terrible. son contagiosos también. Bueno, pero también habla de que te falta un poco, ¿verdad? De tú conocer tus raíces más, de sentirte orgulloso de lo que tú eres, de que tu cantadito también, el cual nosotros no notamos, pero sí, a mí me ha pasado en Estados Unidos en distintas oportunidades que cuando me preguntan la nacionalidad, nadie cree que yo soy de aquí, de República Dominicana. Y yo, ¿pero por qué? Ella dice, bueno, tu facción no es, y eso yo lo entiendo, mi facción quizás no sea la que describe más a un dominicano, pero me dice, no, es tu acento no es dominicano. Y yo, ¿cómo que no? Mi acento es completamente dominicano y yo me siento orgullosa de eso. Lo que pasa es que eso depende de con quién tú hables, porque... Y los regionalismos uno los asimila mucho. Eso es que quizás la mayoría de los dominicanos hablan cortando las palabras. Entonces, eso me explicó de que el dominicano corta muchas palabras. En vez de decir yo voy para allá, dice yo voy para allá. Voy para allá. O para acá. O sea, es que cortan muchas palabras, pero yo al educarme quizás en un hogar donde también mi abuelo era extranjero, mi padre era extranjero, los extranjeros tienden a pronunciar correctamente cada palabra. Entonces, por supuesto que eso influyó en mi educación también. Mira, eso de los regionalismos, yo fui a Cuba en una delegación de 11 personas y habían delegaciones de toda América Latina. De los 11 que éramos, habíamos 4 de Barahona. Y los colombianos que estábamos juntos en el mismo edificio, nos decían, a los 4 que éramos de Barahona, pero ustedes 4 hablan con un cantadito. Yo le decía, cantadito. Sí, tú y tú, y a los 4, y después los cubanos también, y otras delegaciones, a los 4 que éramos de Barahona, nos decían que hablábamos como un cantadito. Sin embargo, yo no lo percibo, y los otros dominicanos que andaban tampoco lo percibían. Pero yo lo percibo, o sea, el acento tuyo tiene su regionalismo, igual que los cibaeños. Los cibaeños tienen un acento de lo más jocoso, a mí me encanta, y eso es muy normal. Eso es en todos los países, Dice Minú. Esos regionalismos se acentúan y se pueden percibir fácilmente. Dice Minú Tavares que ella no sabe qué le pasa, pero desde que ella pisa el video, el cibao de una vez está hablando con la I. Dice, y yo aquí no hablo con la I, desde que piso el cibao, estoy hablando con la I. Sí, igual que Minú, la mayoría dice eso y ellos se sienten orgullosos. Sí, sí, así es. Pero hay otros, hay un amigo de Santiago que nosotros lo relábamos mucho. Claro, de manera inocente, porque él, haciendo el esfuerzo de no pronunciar la I, dice, por ejemplo, no, pero eso está espectacular. Entonces, no dice ni espectacular, porque él diría espectacular I, pero por no pronunciar la I, entonces corta. Entonces no dice ni una cosa ni la otra, sino todo lo contrario. Yo tengo una amiga dice, que dice... está espectacular. Entonces ya nosotros le tenemos el nombre de... ¿Y espectacular? ¿Dónde anda? Yo tengo una amiga que dice pueco. Pueco. Puede decir puerco, y ella dice puerco, el puerco. Porque entonces diría puico. Porque la R, ellos le ponen... Pero ella lo dice tan rápido que prácticamente dice puerco. Es puerco. Es poco. Sí. Pero bueno, son de las cosas que nosotros tenemos, que nos hacen definir como lo que somos, dominicanos, con nuestros regionalismos. La gente, por ejemplo, de San Pedro de Macorís, la capital también, tiende a meter la L. El sur, la R, que a ti muchas veces se te arrastra y se te va. El Cibao, que es mucho la I,
Y así sucesivamente. Tú te dejas a veces influir. Yo a veces hablo de una manera que yo digo, oh, me estoy dejando influenciar. Porque no tiendo, yo de niña hablaba demasiado correcto, hablaba correctamente. Eso me traía hasta problemas con algunas amigas. Y todo era muy gracias, por favor, todo demasiado correcto. Con el tiempo, tú te vas volviendo un poquito más... Te vas relajando. Más relajada. Y entonces, para tú no sentirte tan aislada del grupo, y por eso es que lo hacen los dominicanos cuando se van a otros países, entonces tú te vas adaptando al lenguaje de los demás. Por supuesto que yo creo que lo que tú eres como ser humano nunca te debe de avergonzar y claro, tú lo debes de preservar. Y en días pasados yo me hice esa cuestionante porque eso es algo que es mío y que esa es mi forma de ser, de hablar, y eso es lo que yo he sido toda mi vida. Y aquel que me lo ha criticado en algún momento, uno de niño, pues simple y llanamente esas cosas también, ahí es cuando tu personalidad se va definiendo y entonces tú vas diciendo simple y llanamente esto es lo que yo soy. Y sentirme bien con lo que soy y con lo que me enseñaron, con lo que yo he practicado toda mi vida, y de eso es que se trata. Y ahí viene la formación en el hogar. Y cómo esa formación, cuando es sólida, cuando es fuerte, nadie te la quita. Tú sabes que en Barahona hay una sirena que la tocan a las 7 de la mañana, a las 12 y a las 2 del mediodía y a las 6 de la tarde, una sirena que la donó un dominicano, creo que era español, que se llamó Luis del Monte en los años 20 por ahí. Y una vez estábamos en una asamblea de todos los sectores de Barahona y sonó la sirena y un barahonero lo criticó y Roque Napoleón Muñoz, el ingeniero que fue presidente del Comité Olímpico, lo defendió y dijo, no, a mí me encantan estas tradiciones, claro, pero a mí me gusta eso. Y él defendió esa tradición y yo no le veo nada de malo. Claro, en los pueblos, como son pequeños, claro, son comunidades donde todas las familias se conocen. También antes la gente no tenía reloj. No todo el mundo tenía reloj y los celulares. Y era una vía de enterarse la hora. Claro, entonces al mediodía decirte a ti, ya tú señalas horarios muy establecidos, 7 de la mañana, que es la hora en que todo el mundo despega, se va a las escuelas, al trabajo, ¿verdad? Es una manera de tú un poco agilizar la mañana, de que no te vaya a coger la hora. Ya son las 7, mira, sonó la sirena. 12 del mediodía, la gente de los pueblos tiende a comer muy temprano, sí, almuerzan a plena 12. A las 2 hay que irse de nuevo para el trabajo. A las 2, rayando a las 12, dice Anthony, rayando todo el mundo a las 12, tiene los pies bajo la mesa. En fin, son tradiciones. Y qué bueno que las tradiciones existen, porque es lo que define a un pueblo, es lo que define a su gente. Cada quien tiene su idiosincrasia. Así mismo es. Mira, en otro orden, y hablando ya de cosas que la gente tiende a buscar y a escuchar. Señores, esa entrevista del presidente Medina ha causado revuelo. Ha despertado todo tipo de avispero, reacciones como de debe toda de ser, índole. No necesariamente. Sí, porque es que un jefe de Estado cuando habla siempre genera no necesariamente, porque eso depende de lo que ese jefe de Estado diga. El avispero se ha despertado en malestar, se ha manifestado en molestia con el presidente de la República por lo que se atrevió a decir. El presidente Medina también habló en un momento que cuál era el momento. ¿Por qué? Incluso ayer vi una nota, creo que en el periódico Listín Diario, donde uno de sus periodistas analizaba la coincidencia de la vida. Danilo Medina habló el mismo día, la misma fecha que habló en el 2015. Perdón, en el 2014. O sea, justamente
2 años antes de darse el hecho que se dio, de que Danilo se fue a una reelección y todo eso, faltando 2 años para las elecciones, Danilo Medina en el proceso pasado también habló. Y dijo prácticamente lo mismo que en esa ocasión, el mismo día, 19 de agosto del 2014. Y ahora lo hace 19 de agosto del 2018. Coincidencia o no, está ahí. ¿Lo hizo fríamente calculado? Pues yo creo que Danilo no es un improvisado. Y si él a eso le agregamos que tendrá su cábala, sus cosas, sus creencias, digámoslo así. Bueno, sanjuanero. Es sanjuanero. Bueno, quizá el presidente tiene sus cositas, que cree, él no sería el primero. Pero de una manera u otra, lo hace exactamente el mismo día, la misma fecha, faltando el mismo tiempo para un proceso electoral. Y lo que dijo la vez pasada, en el 2014, 19 de agosto del 14, fue prácticamente lo mismo que dijo 19 de agosto del 2018. Él dijo, no, eso yo lo diré más adelante. Y en aquella ocasión, en el 14, la Constitución también le prohibía la reelección al presidente de la República, Danilo Medina. En esta oportunidad, también la Constitución de la República le prohíbe al presidente Danilo Medina reelegirse. Por lo tanto, ayer yo decía que ese no debería de ser un tema para el presidente de la República, porque el presidente debió de limitarse a decir, no, pero es que la Constitución me lo prohíbe. Y ningún hombre, incluyendo el presidente, puede estar por encima de la Constitución. Ese era el discurso que yo esperaba del presidente Medina. El mismo discurso que en algún momento emitió el presidente de los Estados Unidos en ese entonces, Barack Obama. Pero no. Lo que Danilo dijo fue que él, entre marzo y julio, él le va a decir al país que no importa si la Constitución se lo prohíbe o no, pero entre marzo y julio es que él va a decidir. No, entre marzo y abril lo va a anunciar, porque en julio los partidos van a elegir sus candidatos. En el segundo semestre. En julio, pero... En el segundo semestre él dijo que entre marzo y julio. Es que eso no se me olvida, yo lo tengo ahí, mire. Esa partecita yo no la puedo olvidar y por eso te lo digo. Él dijo entre marzo y julio. Él primero dijo, eso en marzo yo lo decido. Y después dijo, pero en el momento que sea, entre marzo y julio, porque mi partido dijo que iba a discutir el tema en marzo. Eso fue una revelación que hizo el presidente Medina allí. Pero si analizamos de más en más ese discurso, el presidente en un momento determinado habló de los candidatos. Y ahí yo lo anoté y dijo, los candidatos dividen. Los candidatos dividen. O sea que el presidente Medina, cuando obliga incluso a sus ministros que aspiran de algún modo a la presidencia de la República a renunciar y que se dediquen a eso, él sabe por qué lo está haciendo, porque los candidatos dividen, en este caso a lo interno de su organización política. En fin, lo que se ha despertado es un avispero, porque entonces, con él emitir ese juicio, el presidente Medina, los PLDistas, los verdaderos PLDistas, le han recordado el acuerdo que tienen de los 15 puntos, los famosos acuerdos que hay un grupo del comité político que los quiere desestimar. En el día de ayer, Felucho Jiménez dijo en un programa de televisión que esos acuerdos incluso están
sellados, que están notarizados, o sea que son irreversibles. O sea que esos acuerdos hay que cumplirlos al pie de la letra. Pero si ni siquiera están dispuestos a cumplir con la Constitución de la República, ¿qué usted cree que puede pasar con eso? O sea, cuando alguien está dispuesto hasta romper con las reglas, con las normas, que deben ser las mismas para todos los dominicanos y que ningún ser humano de este terruño llamado República Dominicana, incluyendo el presidente de la República, puede estar por encima de esos preceptos que establece la Constitución, entonces que no se podría violar. Y por eso se ha creado esa, digamos que el presidente dejó una duda demasiado fuerte, muy amplia, la cual se ha manifestado por todas partes. Las redes sociales ayer explotaron. Es increíble cómo las redes sociales ayer explotaron. Incluso fueron implacables al momento de emitir juicios, de emitir opiniones, porque eso definitivamente que produjo un malestar demasiado grande en la sociedad y sobre todo en los políticos, en los que hacen opiniones, produjo malestar. Y por otro lado, hay mucha gente, por ejemplo, el periódico Diario Libre trae un análisis de lo más interesante donde dice que Danilo se le adelantó y quiso matarle el gallo en la funda tanto a Leonel como a Hipólito Mejía, porque ustedes saben que el presidente Fernández, a propósito de que tiene hoy la puesta en circulación de su libro en la Casa Nacional a las 7 de la noche, también el presidente Fernández este próximo domingo 26 tiene un acto, un evento importantísimo donde va a recibir 1 millón de firmas, que lo apoyan a él como líder del Partido de la Liberación Dominicana, del país, que entienden que Leonel tiene derecho a aspirar a la presidencia de la República porque no hay nada que se lo impida, porque la Constitución lo faculta para, como ciudadano, aspirar, como militante del PLD, aspirar a la presidencia de la República. En fin, ese acto está programado, está listo, y lo que no he visto es muchos de los organizadores yendo a los programas de televisión que deberían. Yo voy a llamar a Radamés Jiménez para ver si viene aquí al programa y nos habla un poco del evento del domingo. Y por otro lado, Hipólito Mejía, que dije que ahora en septiembre iba a hablar, y etcétera. Entonces Danilo dije que se le adelantó. Y dijo, pero si estos creen que van a hablar primero que ellos se equivocaron, y le montó el programa a Yagna y además le tiró una bola ahí bastante caliente diciendo que sobre el tema de la reelección él va a hablar en su momento. O sea, que no importa que la Constitución se lo prohíba, pero él va a hablar en su momento. Tú sabes que ayer yo me encontré con un médico muy reputado de aquí del país y él vio el programa de nosotros ayer. Ajá. Y él me decía, a eso que ustedes... Él me llamó para eso. Pero un saludo para ese médico, porque yo estoy segura que él está viendo el programa hoy. Un abrazo para él. Y él me dijo, en adición a eso que ustedes decían, él me decía, quizás porque él es médico, decía él, el presidente se ve un hombre cansado, me decía él. Y me decía él, físicamente, el físico del presidente es un hombre cansado. Y dice él, es más, hasta me dio la impresión que se le ve más edad, porque hasta me dijo la edad. Danilo lo que tiene 64, 64, 65, por ahí. Se le ve hasta más edad que la que tiene. Ese quizás ustedes no lo ven, pero yo... Él como médico lo aprecia. Ajá, y me dijo, lo observa. Se vio un hombre cansado. Y yo le dije, sí, él en algún momento incluso hasta Yagna le dijo, usted está cansado, presidente. Y él técnicamente lo... Y dijo, no, es que se ve cansado. Y
y él me decía, cuando una persona está en esa situación, me recordó algo que yo tampoco lo recordaba, que el presidente dijo que él se dormía en un sillón cuando el sueñito, el mejor sueñito es ese. Sí, sí. Dice él. Ajá, sí. Y hasta me recordó eso, que el presidente había dicho eso. Y dice él, yo pienso que el presidente lo que está esperando, loco, para... Y él indirectamente entiende que el presidente no va a optar por una repostulación porque está físicamente ya agotado. Eso es lo que él percibe. Él como un profesional, él percibe que el presidente está físicamente agotado. Yo pienso que todos los políticos tienen sus ambiciones. Y eso es correcto porque si usted está en la actividad política, usted tiene que tener su proyecto, su objetivo, su aspiración. Y yo pienso que el presidente ha llegado a la máxima estatura a que puede llegar un político en la República Dominicana, que es ser el jefe del Estado. Y quizás el presidente Medina quiera en el futuro seguir siendo, activando o sea, el día que salga, pueda que se reelija o no, lo que sea, pero que a lo mejor el día que salga quiera seguir activando en la política con una función en su partido o qué sé yo. Él habló de eso también. En esas cosas, pero que a veces los políticos dicen una cosa cuando están en una posición que después, porque las circunstancias cambian. Claro. Y entonces, esa ha sido una de las debilidades de Danilo. Que las circunstancias cambian. Que sus circunstancias, él las hizo cambiar, pero que en un momento dijo una cosa y luego dijo otra, y eso es terrible para un político. Porque las circunstancias cambian. Claro. A veces eres tú que la cambias, pero las circunstancias cambian. Sí. Entonces, casi siempre eres tú. Entonces yo pienso que el presidente, cuando él salga del poder, tendrá entonces 66 años. Sí. 66 años. La gente, y él mismo habló del síndrome del nido vacío. Y es que en una familia tú tienes tu esposa, tus hijos, y de repente los hijos se van, se quedan tú y tu esposa solos. Y por ejemplo, tu esposa y tú no tienen muchas cosas en común, sus vidas la han hecho muy separadas. A veces eso se da también. El vacío se convierte en un furo, en una cosa mucho más grande. Y él mismo hablaba de eso, que él tiene, qué sé yo, cuántos años en la actividad política y que prácticamente en eso le ha fallado a su familia. Sí. Él mismo lo dijo, quizá he sido yo el que le he fallado a mi familia. Él lo decía, porque le ha dedicado tanto tiempo. Y es que no es para menos, la vida de un político, yo que he trabajado en la política muchos años, tú a veces sales a una actividad política a las 7 de la mañana y son la medianoche y todavía tú estás en la calle. Sí. Porque la actividad política, eso es propio de la actividad, esa es una dinámica de la actividad política. Mira, y nunca recuerdo que una vez estábamos en una actividad por Dajabón, por ahí, y era como las 11 de la noche. Eso fue como en el 95, eran como las 11 de la noche. Y yo fui a llevarle unos documentos a Danilo Medina, al presidente Medina. Y cuando yo se los entregué, él lo vio y le dijo al chofer, dice, vamos, voy para Santo Domingo. Yo estoy aquí mañana, porque él, si la actividad terminaba a las 11, a esa hora él cogía para acá, dormir para su casa. Y al otro día volvía. O sea, y eso es una intensidad mucho de los políticos. Y quizás, yo digo, el presidente Medina es un humano y no es un Superman, porque los Superman no existen. Sí. Y entonces probablemente ya tenga agotamiento, quizás también tenga deseo de ser un poco más familiar. Mira, y todas esas cosas quizás lo hagan. El agotamiento es propio del ser humano. Sí. A veces yo tengo una semana dura, intensa,
y ya el sábado ando cansada, agotada, y yo misma no lo noto, hasta que llegue ese momento en que me recuesto, me pongo a ver, qué sé yo, una película o a leer algo, algún documento, algún libro, y entonces allí el cuerpo empieza a sentir el cansancio. Pero después que yo me tiro mi libro y me leo mi cosa y me acuesto un par de horas, yo me levanto nueva de la cama. Y después que te bañas como un bañito caliente, mira, o usted va al gimnasio y hace pilates, olvídese de eso, que ya ese cansancio se le fue. Detrás de esas primarias que aprobaron los congresistas en ese Congreso Nacional, esos diputados, incluyendo y los PRMistas y ese amigo de nosotros que nosotros queremos mucho y respetamos también mucho, y él a nosotros, ese cariño es mutuo para el Pidio Báez. Detrás de esas primarias estaban ahí grandota la reelección. Y los PRMistas que no quisieron ver eso es porque, ¿verdad? No quisieron. Es porque no quisieron. Podría decirse que por inexpertos. Ahí hay muchísimos zorro viejo. Ahí hay muchísimos zorro viejo porque, dígame usted, si nosotros los que hacemos opinión lo dijimos en tantas oportunidades que detrás de las primarias había reelección, ¿cómo es que ellos no lo iban a saber? Yo te dije a ti que Luis Abinader... Abinader viene de un hogar donde no es verdad que él se crió de que haciendo política, ni en su partido iba a las marchas, ni qué sé yo, que él era un niño bonito. Era un niño lindo porque nació, como tú decías, en cunita de oro. Él viene de una familia que todo el mundo conoce, respetable, del mundo empresarial, y Luis Abinader se movía ¿en dónde? En una clase alta, yendo a los mejores colegios, yéndose de vacaciones cada verano y muchas veces en también los inviernos. En fin, esa fue la educación que a través del tiempo recibió Luis Abinader. No se cultivó en la política desde jovencito, no es verdad. Sí escuchaba al padre, pero el padre también vivía en esa dualidad entre el mundo empresarial y la política. Por eso nunca pudo escalar más allá. Luis Abinader ahora con sus asesores y todas sus cosas, pero en el fondo él no tiene el expertise que tiene un Elpidio Báez, por ejemplo, que se la sabe toda, que conoce al cojo sentado y al ciego durmiendo. O sea, Luis Abinader no viene de ese mundillo, de ese mundo de ir a los esfuerzos concentrados de su partido, participar de todas esas reuniones, agotar lo que es un proceso de crecimiento como político a lo interno de tu organización, círculos de estudio, esa cosa en el PRD, eso no existe, pero de algún modo tú tienes que estudiar porque la política es una ciencia, eso no es de improvisados. Entonces Luis, probablemente cuando le vinieron con esto, ellos mismos confesaron que ellos votaron como votaron y vino aquí y lo dijo el amigo de nosotros, PRMista, que vino y dijo que ellos hicieron eso para dividir al PLD. Rafael Santos dijo que esa fue la tesis y yo digo, bueno, la puedo aceptar de Luis Abinader, más no del propio Rafael Santos. Por eso yo le decía a uno de los PRMistas muy cercanos a Luis Abinader, yo le dije, mira, ustedes van a tener que revisar esos asesores que están asesorando a Luis Abinader, porque cuando viene a ver a esos asesores, otro también, él está asesorando a otro. Todas esas cosas pasan en política. No, pero yo te dije... Entonces, los PRMistas cayeron en ese gancho. Y son responsables, son corresponsables de lo que pasa con el tema de la Yo te dije que Luis Abinader planteó en la dirección política, y eso me lo dijo un empresario que es miembro de esa cofradía.
Luis Abinader dijo en una reunión de la dirección del PRM que la alianza táctica con Leonel, o los acuerdos tácticos, no sé cómo fue que lo dijo, había que dejarlo atrás ya, porque Leonel, ya ellos no podían verlo como lo estaban viendo, sino como el contendor, porque Leonel iba a ser su contendor de futuro. Igual que la vez pasada. Y que en función de eso... Yo estoy viviendo un déjà vu. Y que como Leonel iba a ser su contendor en el futuro, ellos no podían seguir haciendo causa común. Entonces, ellos votaron a favor de la ley de partido porque ellos pensaron que votando por la ley, a favor de la ley de partido que estaba proponiendo el gobierno, ellos calculaban que de esa manera iban a aumentar la tensión interna en el PLD. Pero Alexander, iban a provocar una crispación que podía hasta llevar a una... Esa fue la estrategia que ellos se trazaron. Sí, pero una mala estrategia. Porque ni una cosa ni la otra, sino todo lo contrario. Mira, el problema es que un político no puede tener como principal objetivo, su principal objetivo no debe ser ese. El principal objetivo ante las grandes decisiones que toma un político deben estar en favor de la mayoría, en favor del pueblo, sobre todo cuando estamos hablando de temas tan trascendentes que impactan de manera tan directa en el futuro político de una nación. No, ninguna circunstancia. Eso es lo que los partidos hay compromisos con este pueblo que no pueden estar por encima de ninguna otra cosa. De ninguna otra cosa, porque el que no sabe hacer eso, entonces no sabe jugar en la política. Eso no implicaba bajo ningún concepto que luego en el momento adecuado, en el momento preciso, entonces ellos enfrentaran tanto a Leonel o a Danilo o lo que sea. Ahora, el compromiso con este pueblo debe de estar por encima, porque al final, ¿quién fue el gran perdedor? Ellos querían sembrar el gran perdedor en este juego fue el PRM y Luis Abinader. Hoy Luis Abinader no vale eso mismo. Una guayaba podrida no vale. ¿Por qué? Porque ya perdió la credibilidad de la gente. La gente lo ve como un político que se doblega, genuflexo, un político ambivalente, un político inseguro, un político que todavía no está listo para ser ni siquiera regidor. ¿Por qué? Porque simple y llanamente hoy dice una cosa y mañana dice otra. Entonces es una persona que no está comprometida con la palabra empeñada, es una persona que además tú no puedes creer en ella porque tú no sabes con lo que te va a salir mañana. Son de las personas, eso es hasta en el mundo empresarial. Si tú no tienes palabra y tú cuando haces un compromiso con tu cliente o con tu colega o incluso hasta con tu competencia, si eso tú no lo cumples, mira, tú puedes decir que en el mundo empresarial usted está fuñido, de que usted no va a escalar más y tu negocio puede incluso fracasar. Porque la palabra, el compromiso de un hombre, y hablo en sentido general, de una mujer, del ser humano, es demasiado importante, es fundamental. Sobre todo cuando se llegó a un compromiso donde hubo hasta firmas, como ellos le llamaban el librito. O sea, en política el que se equivoca en eso puede decir que su vida como político ya es un fracaso. Levantarse Luis Abinader luego de este mensaje que le mandó a la sociedad dominicana es altamente difícil. Bastante complicado. Yo dudo que Luis Abinader tendrán que venir los expertos más expertos del mundo para borrarle. ¿Y cómo tú borrar lo que ya tú hiciste? ¿Cómo lo borras? ¿Cómo lo quitas? Ya eso está hecho. Resarcir esos errores en política te pueden costar años, décadas probablemente. Entonces, en el momento cumbre, el momento fundamental para él como político que se podía consolidar como el líder de la oposición, ese momento él lo desaprovechó. ¿Por qué? Por irse por el toro que él entendía que era y vino el que era y lo cachó.
lo cachó y le dio, pero le dio duro, le dio muy duro ese toro con sus cuernos. Y son de las cosas que los políticos siempre deben de mirar. El bosque hay que mirarlo en su conjunto, no una partecita de él. Y fue lo que le pasó a Luis Abinader. Vio una partecita. Quisieron fuñir a Leonel, pero quienes se fuñeron fueron ellos. Al final, el gran ganador fue Leonel, porque Leonel ganó perdiendo. Luis Abinader perdió ganando. En este caso, Leonel mantuvo su posición. Se quedó solo, pero él entiende, porque no era un tema de si le conviene o no para él no verse perdedor o no. No, es porque él entiende y está convencido de que las primarias abiertas son inconstitucionales y lo explicó incluso en varios artículos. Y ese convencimiento estuvo por encima de todo. Eso es en lo que él cree, lo que él entiende y se mantuvo ahí. ¿Y por qué? Porque él tiene un compromiso con este pueblo. Y ahí es donde los políticos entonces muestran lo que son. Y el pueblo, por supuesto, que toma lectura. Y esa factura luego se la va a pasar. En este caso, yo creo que el PRM ha cometido uno de sus graves, el peor error luego de su nacimiento. Entonces se convierten en partidos natimuertos. Antes de nacer ya murieron y es producto de sus errores políticos, nada más ni nada menos. Mira, Alexander, antes de irnos a pausa, quiero decirte que las cosas andan un poco extrañas con la justicia en la República Dominicana. A veces el Estado también, el gobierno, tiene que hacerse evaluaciones importantes respecto a los casos que va manejando, y no solo el gobierno, también la justicia, que se supone que es un poder separado del poder ejecutivo, porque cuando usted le da demasiadas oportunidades a una persona, y en esto quienes tienen la culpa son los políticos, eso tiende a que, sí, yo soy amigo de fulano de tal, ese favoritismo que se le da, tiende a corromper y a crear monstruos. Monstricos que se van creando y se van haciendo tan grandes que después de pararlo se hace casi imposible. Y bueno, que es mejor tener relaciones que tener una fortuna, pero cuando usted abusa de esas relaciones hay que tener mucho cuidado. Y yo creo que ahí el límite de quienes ostentan el poder debe saberse también manejar. Deben de tenerlo en cuenta, de que en una posición usted también tiene un compromiso con su pueblo, y si va un amigo, porque eso Bosch lo decía mucho, si puede ser familiar, el mejor amigo mío, pero si usted cometió un error en el gobierno, para el Estado, simple y llanamente usted es enemigo mío, entonces usted va a salir de las arcas del gobierno, del poder. Y yo creo que eso hay que volver a retomarlo, porque aquí se han creado muchos monstruos, los cuales después se convierten en tan fuertes, tan grandes, tan poderosos, que sacarlos, eliminarlos o impedirles que sigan por ese camino ya es imposible, ya no tiene remedio. Eso está pasando mucho en este país, a propósito de que el presidente habló del tema de la corrupción y de que él no tolera eso, de que su gobierno es muy pulcro, muy limpio. Pero yo creo que entonces el presidente tiene que cumplir con su compromiso de propiciar a través de la Procuraduría General de la República que se ventilen una serie de casos que están señalando al gobierno. Casos de corrupción muy importantes, muy fuertes, que entonces deberían ser ventilados en la justicia. Mira, y yo te voy a decir una cosa, esos temas que están en los tribunales, al propio gobierno y al propio partido de gobierno es que le conviene que esos casos se ventilen con la mayor independencia, sí, y que la justicia actúe como debe actuar. Que si se falla a favor o en contra, como sea, que sea una decisión propia de la justicia, porque al fin y al cabo,
a mi humilde entender, en las elecciones del 2020 el debate fuerte será el tema de la corrupción. Y como va a ser el tema de la corrupción, sí, eso es verdad. En todos los gobiernos puede haber corrupción. Ahora, lo que las sociedades no perdonan es la impunidad. Si el gobierno y el PLD demuestran con hechos, dejando que la justicia actúe, que la Procuraduría haga su trabajo de investigación, que los jueces impartan justicia libremente, pues el tema de la impunidad tendrá menos impacto en el debate del 2020. No sé dónde llegará el caso de Odebrecht. A mí me parece que ha sido mal llevado, que el caso de Odebrecht a mí me parece que ha sido atrofiado. Claro, eso es una farsa. Eso es una farsa. Esa es mi impresión, porque además se ve con un sesgo político demasiado grande, donde hay una persecución enfocada a un grupito. De 14 imputados, y que después el propio procurador había dicho que era más de 100, de los 14 los redujeron ¿a cuánto? ¿A 5? ¿A 6? A 7. Sacaron a todos, prácticamente, todos los que tienen mayor responsabilidad, y dejaron gente que para nada... Incluso gente que admitió que sí, que recibió dinero. Sí, porque Temo admitió que el único imputado que admitió que recibió dinero de Odebrecht fue Temístocles Montaz. No, porque si tú dices, vamos a decirle nombre y apellido, porque eso no hay por qué esconderlo, todo el mundo lo vio. Lo sacaron del caso, incluso el expediente ya no es de que provisional, ya eso se lo quitaron también. Entonces, particularmente Odebrecht, es un caso que no tiene mucho futuro, que yo no le veo más que un sesgo político y una persecución de las más bajas. Pero yo hablo también de otros casos. ¿Por qué no se ha hecho nada con el tema de el CEA, de OISOE, de muchos otros casos? Pero eso están en los tribunales. Sí, pero ¿y qué se sabe de eso? ¿Qué se le ha dado? Se le ha dado el carácter. Hasta el tema del banco ese Peravia. Hasta eso. Hay que darle mayor carácter a la justicia, debe de actuar con mayor premura. El gobierno mismo debe de ser más rígido en ese sentido, más firme en sus decisiones. Que hablen de corrupción. El primero que debieron de sacar de ahí fue a este ministro administrativo de la presidencia, que se le acusó de un fraude terrible y cuantas cosas. Y eso quedó ahí por el poder que tiene. Luego lo desestimaron el caso, pero habían como 7 cajas de prueba ahí, muchísimos documentos que avalaban el monopolio que había creado José Ramón Peralta, y el poder que ha acumulado ese señor. El propio Danilo después se le va a hacer difícil quitárselo o aplacarlo, y dejar tanto poder en manos de una persona que en este caso no es el presidente de la República y que no es político, es altamente peligroso. Ojalá y el presidente Danilo Medina eso lo entienda. Hay un gran malestar con esa oficina que ha creado José Ramón Peralta para hasta una pluma que se mueva, que se vea y que huela a que fue hecha en China. Hay de aquel que se atreva a traerla sin que haya pasado por la anuencia y la oficina del magnífico ministro administrativo de la presidencia. Yo no sé cómo Miguel Vargas Maldonado, nuestro canciller, que ha hecho una gran labor, yo no sé cómo ha tolerado eso, porque yo hubiese renunciado hace mucho. Eso no es una labor que le corresponde al secretario administrativo de la presidencia. Eso no es verdad. Sin embargo, él concentró ese poder ahí, y todo lo que tenga que ver con China tiene que pasar por ahí. Así no. Dejar ese poder concentrado en un hombre solamente, presidente, tenga cuidado con eso. Eso es peligroso y usted lo sabe. Vámonos a ir a una breve pausa. Tras ella venimos con nuestro invitado del día de hoy. Vamos a hablar con un congresista
Elpidio Báez va a conversar con, que ese debió de ser el vocero de la bancada del PLD, pero bueno, nos vamos a la pausa.